Muy buenos días, mis queridos alumnos. Bienvenidos a su clase de Teoría y Política Económica. Estamos en la semana 4 y estamos en la parte de el mecanismo del mercado, de cómo funciona ese libre juego de oferta y demanda, que es el que permite que se creen los precios de los diferentes bienes y servicios. Y eso en un mercado competitivo es muy importante, esa creación del precio con el libre juego de oferta y demanda es muy importante porque le da la señal a los productores de qué producir, ¿ok? Entonces ya nosotros habíamos visto en la clase anterior que el mecanismo de mercado funciona con una variable que es la demanda y que tiene que ver con la cantidad del bien que los consumidores están dispuestos a comprar, una variable que es la oferta y que tiene que ver con la producción, la cantidad de producción que las ofertas están dispuestas a ofrecer, y que entonces estos son las dos fuerzas del mercado que interactúan. ¿Qué hacen estas fuerzas del mercado? Se intercambian bienes y servicios. Estos ofrecen el bien o el servicio, estos necesitan el bien o el servicio para satisfacer sus necesidades, ¿ok? Cada grupo busca maximizar su ganancia. En el caso de la oferta, la ganancia tiene que ver con la diferencia entre el ingreso y el gasto. Y en el caso de la demanda, maximizar la ganancia es maximizar la utilidad. Es decir, maximizar la satisfacción que le produce el bien. Del lado de la demanda, vamos a tener que para los consumidores responden al precio del bien y a otros elementos. Dentro del elemento precio, ¿cómo es la relación? Bueno, en la medida que aumenta el precio, menos personas están dispuestas a demandar el producto, porque resulta que un aumento de precio genera una pérdida de poder adquisitivo. Los consumidores van a contar con un determinado ingreso y ese ingreso tienen que distribuirlo entre diferentes productos. Para ello tienen que tomar en cuenta el precio de los bienes, ¿ok? Entonces, siempre que haya un aumento de precio, hay una pérdida de poder adquisitivo, eso se llama efecto ingreso, y además el consumidor tiene la posibilidad de comprar otro bien que tenga características similares. Eso se llama efecto sustitución, ¿ok? Otros elementos que tienen que ver con la demanda y que van a generar desplazamientos de toda la curva son factores como el gusto de los consumidores, como las expectativas, como la renta media y el precio de los bienes sustitutos, ¿ok? En el caso de la oferta, resulta que la relación con el precio es directa. ¿Por qué? Porque este señor vende su mercancía. Este valor de las ventas es la combinación de precio por cantidad, y en la medida que aumenta el precio, aumenta su ingreso por ventas, ¿ok? Entonces él está dispuesto, mientras más alto está el precio, a producir y a vender más. Obviamente, él también se enfrenta a costos de producción. Los costos de producción están en otro mercado que se llama mercado de factores productivos. Ahí estamos hablando del precio de la mano de obra, del precio del capital, del precio de los insumos, y allí él necesita adquirir a los menores precios para maximizar la diferencia entre las ventas y los costos, ¿ok? Entonces, los costos son una de las variables que desplaza toda la curva de la oferta. También lo están las expectativas y el precio de los bienes sustitutos, ¿ok? También el número de productores desplaza la curva de oferta hacia la derecha en señal de aumento, hacia la izquierda en señal de disminución, ¿ok? Entonces tenemos que estas fuerzas están interactuando, y si nosotros podemos hacer una tabla hipotética, vamos a tener que a este precio elevado hay personas dispuestas a comprar a este precio porque valoran muchísimo el bien, y a este precio tan atractivo también hay muchísima oferta. El punto es que la oferta es mucho mayor que la demanda y hay unos excedentes, ¿ok? Entonces los productores que de verdad quieren que el producto se venda
se ven obligados a bajar el precio, ¿ok? No puede ser el precio sostenible, sino que el precio sostenible es un nivel más bajo. Si se dan cuenta, en la medida que se reduce el precio, se van incorporando más demandantes y obviamente eso significa que más productores pueden vender el bien. ¿Quiénes? Obviamente los productores que sean más competitivos, ¿ok? Del lado de cuando el precio es muy bajito, pasa lo contrario. A este precio muy bajito, muchas personas están dispuestas a comprar el bien, pero pocos productores están dispuestos a ofrecerlo. No es rentable a ese nivel de precio y entonces se produce escasez. ¿Qué va a ocurrir en términos de escasez? Que los demandantes que valoran más el bien, estos que están aquí, están dispuestos a que haya un aumento de precios, ¿ok? Y ese aumento de precios hace que haya más oferentes dispuestos a ofrecer el precio. El punto es entonces que en un mercado de competencia perfecta e inclusive de competencia imperfecta, hay un único nivel de precio en el cual se igualan la cantidad ofrecida y la cantidad demandada. En ese punto decimos entonces que el mercado está en equilibrio. ¿Qué significa eso del equilibrio? Que nadie puede mejorar haciendo algo distinto, que se está usando eficientemente los recursos. Pasa un poco como la frontera de posibilidades de producción, que en la línea de la frontera se sabía que estábamos en la máxima eficiencia, porque para obtener más de un bien había que sacrificar unidades del otro. Aquí sabemos que este es el precio, es el óptimo, porque si nosotros subimos el precio o bajamos el precio, va a ser en detrimento o de consumidores o de productores. En cambio, en este punto, ambos grupos salen favorecidos, ¿ok? Entonces, eso es muy importante de tenerlo en cuenta, cómo ese nivel de precio va a ser una señal para decir qué producir, cómo producir y para quién, y además cómo ese nivel de precio va a ser un precio que garantiza que haya la mayor satisfacción de consumidores y de productores. Es decir, todo productor que realmente valora el bien consiga un comprador que realmente quiera obtener el bien, ¿ok? Eso, jóvenes, sin que nos compliquemos mucho, se mide a través del excedente del productor y el excedente del consumidor. Aquí la palabra excedente la vamos a entender como sinónimo de ganancia. Repito, lo que queremos resaltar con el excedente del consumidor y del productor es que en este punto ambos salen ganando. No hay una ganancia de uno en detrimento del otro, ¿ok? Entonces, ¿en qué consiste el excedente del consumidor? Se da por la diferencia entre el precio máximo que están dispuestos a pagar algunos demandantes y el precio de equilibrio. Fíjense cómo es la idea intuitiva. Aquí habían demandantes que estaban dispuestos a pagar el precio más alto y todo este grupo de demandantes estaban dispuestos a pagar un precio más alto porque demandaban el bien, lo necesitaban, ¿ok? Cuando se hace una combinación de oferta y demanda y el precio resulta mucho menor, todo este grupo de demandantes ha salido favorecido. Esa es la fórmula de determinar el excedente del consumidor. Del lado del excedente del productor, pues entonces tenemos que hay unos muy competitivos que pueden vender a precios mucho menores de los del equilibrio, ¿ok? Y en ese sentido, lo que va a ocurrir es que todos los productores que podían vender a un precio menor del equilibrio también están saliendo ganando, ¿ok? De manera que este precio de equilibrio genera un excedente total, que es la suma del excedente del consumidor y del excedente del productor. E inclusive este concepto de excedente del consumidor se usa mucho para las políticas públicas, porque generalmente el beneficio que reciben los demandantes es mucho más alto que el que terminan pagando por el precio.
por ejemplo, el precio del agua, el precio por el que se paga el agua generalmente es muy bajo en relación con la gran utilidad o necesidad que hay de ella, ¿ok? Entonces, repito, volvamos a la idea intuitiva. Resulta que este punto es un punto muy importante porque va a englobar a los productores y los consumidores que realmente están interesados en hacer las transacciones. Pero además es un punto en el cual no hay un mayor beneficio del productor o un mayor beneficio del consumidor, sino que en términos, dependiendo de cuál es su pendiente, ¿ok? De cuál es su relación con el nivel general de precios, cada uno va a obtener una ganancia o un excedente que es lo máximo que se puede obtener. Entonces, fíjense. ¿A qué me refiero? A esto que está aquí. Importancia del precio de equilibrio. Lo que ocurre en esencia en un mercado es que un comprador potencial de un producto intenta encontrar un vendedor potencial dispuesto a vendérselo y viceversa. ¿Ok? Se dice que el mercado alcanza el equilibrio cuando todo comprador potencial encuentra un vendedor. Allí se igualan la oferta y la demanda de ese bien. El punto de encuentro es posible a un nivel de precio específico y único, ¿ok? ¿Qué nos permite que este sea el precio que finalmente esté? Que otros niveles de precios van a generar escasez o excedente. En cambio, aquí estamos teniendo un nivel que permanece, ¿ok? Dicho de otra manera, el precio se moverá hasta el nivel en que desaparezca la oportunidad de mejorar para compradores y vendedores. En ese punto decimos, el mercado se vacía, se hacen todas las transacciones que se podían hacer. Entonces, siempre recuerden, si el vendedor siente que puede ganar más, presiona el precio al alza. Si el comprador siente que puede ganar más, presiona el precio a la baja. Eso funciona allí como un balancín que va empujando hacia un determinado nivel de precio y ese nivel de precio lo llamamos equilibrio. Entonces, ¿qué vamos a entender por equilibrio en el mercado? Aquella situación en que los individuos no pueden mejorar haciendo algo diferente. El equilibrio lleva a la eficiencia. ¿Por qué? Porque no hay oportunidades desaprovechadas, ya que los individuos buscando mejorar utilizan los recursos de la forma más apropiada. ¿Ok? Entonces es importante hacer este énfasis de lo que significa el precio de equilibrio. Una vez que tenemos entonces esos precios, precio en el mercado de bienes y precio en el mercado de factores productivos, se determina qué producir y cómo producir. Es decir, ¿qué se va a producir? Se va a producir lo que los consumidores prefieran y estén dispuestos a pagar los mejores precios y se va a producir aquellos, y con esos mejores precios, pues entonces los empresarios se van a sentir ganados a producir esos bienes porque esos son los que les generan las mayores ganancias. Que producir es el mercado de bienes y servicios. ¿Cómo hacerlo? ¿Con qué tecnología? ¿Con cuánto capital? ¿Con cuántos insumos? Es el cómo producir, ¿ok? Aquí también se generan unos precios, por ejemplo, el precio del trabajo es el salario, el precio del capital es la tasa de interés y obviamente está el precio de los insumos. Entonces, el precio de los factores productivos, trabajo y capital, así como el de la tecnología, permite seleccionar la combinación que genere costos de producción atractivos. Mientras más bajos son los precios de los factores productivos, mayor es la posibilidad de obtener ganancias. Fíjense que la competencia entre las empresas viene por aquí, por el lado de los costos. ¿Quiénes son los que pueden producir a los menores costos? Porque obviamente esos van a generar unos precios muy atractivos que son los que van a buscar los consumidores, ¿ok? Y finalmente el para quién es para los consumidores que tienen la capacidad monetaria para comprar dichos bienes y servicios, ¿sí? Perdón. Tomen en cuenta que todo el tiempo estamos hablando de una economía de mercado. Y en una economía de mercado, todo funciona con el
una transacción, es decir, el intercambio de un bien y servicio por dinero. Si fuera una economía donde no existe el dinero, sería el intercambio de un bien o servicio por otro bien o servicio. ¿Estamos claros con la idea general aquí? Por eso, este es la base del flujo circular de la renta. Por un lado está la empresa con su rol de productor que ofrece bienes y servicios en el mercado de bienes. Por otro lado están los hogares que demandan esos bienes y servicios. Los hogares pagan unidades monetarias que son recibidas por las empresas. Luego está el mercado de factores. En el mercado de factores, las empresas necesitan esa mano de obra. ¿Quién ofrece esa mano de obra? Los hogares. Acuérdense que aquí en los hogares están los dueños de las empresas, los trabajadores, los administradores. En cambio, esta es la institución jurídica, ¿ok? Entonces aquí los hogares ofrecen su mano de obra y reciben un ingreso, ¿verdad? Que es por ejemplo, en el caso de los trabajadores, el salario por ofrecer esa mano de obra. Esta interacción, que es la que hemos visto en el mercado de oferta y demanda, permite determinar cómo, qué, cómo y para quién. Qué producir, con qué tecnología, mano de obra y capital hacerlo y para quién. ¿Okay? Esto me refiero con las preguntas básicas de la sociedad. En una sociedad comunista, esto no ocurre por el libre juego de oferta y demanda, sino que hay una administración gubernamental central que orienta cuáles son los bienes que se van a producir, con qué tecnología, y en principio que se supone que hace un reparto más equitativo de esos bienes y servicios. Por supuesto, el problema allí termina siendo que no se consigue la eficiencia, ¿ok? No se consigue la eficiencia, a lo mejor en un principio sí, pero luego no, y termina siendo unos mercados en los que se genera escasez. Escasez y entonces la existencia de mercados paralelos. Eso está bastante documentado y Venezuela, por supuesto, no escapa a ser un excelente ejemplo de eso, ¿ok? ¿Alguien quiere preguntar algo en este punto? Profe, una pregunta, y es como que va a atañe a lo que acaba de hacer alusión. Cuando la economía es regulada, cuando se genera control de precio, el tema del control cambiario, esos son de cierta manera factores que influyen para generar una contracción económica, ¿cierto? Que de cierta manera como consecuencia genera escasez, detrimento económico vamos a decir, en los salarios de las personas. O sea, de cierta manera, diferentes en el aspecto económico. Está totalmente asociado a esto. Fíjate, ¿qué hace el gobierno cuando establece un control de precios? Dice que este es el precio. Generalmente el precio que el gobierno impone está por debajo de lo que sería un precio de equilibrio, un precio donde convergerían la mayor cantidad de productores y de consumidores. Fíjense que no están todos a este nivel de precio. Estos demandantes quedan por fuera y estos oferentes quedan por fuera. Pero estos que están aquí se consideran individuos que estaban más atraídos por el tema del precio que en sí por realizar el intercambio. Entonces, cuando usted un producto lo vende a este precio, usted infla la demanda porque hasta el que no lo quería antes lo quiere ahora porque tiene un precio muy atractivo, ¿ok? Pero del lado de la oferta, a ese precio no hay incentivos para producir. Solo alguien que sea tremendamente competitivo pudiera. Y sin embargo, lo que va a ocurrir es que se van a crear unos mercados paralelos y en esos mercados paralelos va a haber un precio que se va a parecer más al equilibrio. O sea, son como unas fuerzas que son que se mantienen allí. O sea, siempre que los demandantes deseen el bien, el precio va a subir si hay escasez. No hay manera
de evitar eso. Que el mercado va a ser mucho más chiquito, que no todo el mundo va a comprar ese bien, correctamente va a ser así, pero va a ser el mercado en el que se van a hacer los intercambios. Fíjate, hablaste del tipo de cambio. Si este fuera un mercado de divisas, de este lado estuviera el número de divisas, de este lado tuviera el tipo de cambio, que es el precio al que se intercambia la moneda nacional por la moneda extranjera. Entonces, aquí podríamos decir que esto es 0,5, que esto es 2, que este es 3, que este es 4,5, que me imagino que como está ahorita, y que por ejemplo este es 8, ¿sí? Entonces, se cumple exactamente lo mismo. Si el gobierno dice que el tipo de cambio es 2, y ese 2, ¿qué va a generar? Va a generar que muchas personas quieran comprar ese tipo de cambio, porque obviamente les va a generar rentabilidad. Van a estar privilegiados al conseguir ese tipo de cambio. Pero el lado de los oferentes, por ejemplo, los exportadores, no van a ir al mercado cambiario. Ahí lo que ocurre es que un ente gubernamental como el Banco Central tiene que tener divisas y ofrecer esas divisas para mantener ese nivel de precio, pero no es un equilibrio entre oferentes y demandantes privados, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, si al Estado se le acaban la capacidad, se quema todas las reservas internacionales y ya no puede vender dólares, pues empieza a ofrecer el poquito a unos privilegiados, pero el que de verdad necesita los dólares se va al mercado paralelo y ahí se va a generar un precio. Por cierto, que al ser un mercado negro, va a generar un precio que generalmente también es más alto que el del de equilibrio. Por mucho tiempo, mientras la única referencia de precio que nosotros tuvimos era el dólar today, el dólar today entonces era sobre un mercado chiquitico que ocurría en Cúcuta y terminaba siendo el marcador de todas las transacciones de la economía. Si se dan cuenta, ahora que hay libertad cambiaria, que hay libre convertibilidad de la moneda en todo el territorio nacional, usted tiene varias fuentes para consultar y al final lo que termina sacando es un promedio de todas esas fuentes y haciendo los intercambios a ese promedio. Entonces, porque en el caso de las exportaciones y las importaciones, el tipo de cambio es la variable fundamental para usted saber cuánto quiere comprar en el resto del mundo o cuánto quiere vender al resto del mundo. Entonces, es muy importante no callar esa señal. Si usted necesita generar competencia, genere la competencia, pero no calle esa señal. Ahora, ¿todos los mercados tienen libre competitividad? No, por ejemplo, el mercado de los aviones es un mercado donde la oferta va a ser chiquita, ¿sí? Y la demanda también va a ser, ¿cómo se llama? Relativamente pequeña. Entonces, allí va a haber si acaso una, dos, tres empresas de aviones. Ahí es muy importante la regulación del Estado. De hecho, vamos a ver ahorita los momentos en que el Estado falla, que el mercado falla y el Estado debe apoyar al mecanismo del mercado. Pero en esencia, repito, en condiciones normales, en la mayor parte de los bienes, hay que dejar que el libre juego de oferta y demanda decida los precios, porque usted va a llegar a una asignación eficiente de los recursos. ¿Cómo sabe usted que está haciendo una asignación eficiente de los recursos? Porque asigna el consumo de un bien a los compradores potenciales que más valoran el bien, como lo demuestra a su disposición a pagar un precio más alto. Repito, el que realmente estaba interesado en hacer el intercambio lo hace. Asigna las ventas a los vendedores potenciales que valoran más el derecho a vender el bien, como lo demuestra su disposición a vender a precios menores. O sea, todos los que realmente eran competitivos van a conseguir un comprador. Tercera cosa que hace, garantiza que todo consumidor que realiza una compra consigue un vendedor que valora hacerla de manera que se realiza la transacción. Es decir, ocurre todo este espacio que está aquí. Todos los que realmente están interesados están involucrados en los intercambios. Y finalmente, garantiza que todo posible comprador que no realiza la compra valora el bien menos que todo posible vendedor. La transacción no se realiza porque lo que priva no es el deseo de hacer el intercambio, sino aprovechar la coyuntura del precio atractivo. Es decir, estamos hablando de toda esta área de aquí, donde estos oferentes realmente estaban más atraídos por los niveles de precio
o estos demandantes realmente estaban atraídos por los menores precios, pero no eran los que más valoraban el bien. Aquí están los que más valoraban el bien y por eso es la forma, desde el punto de vista de la economía, de ver cómo los mercados logran la eficiencia. Ahora, ¿el mecanismo de mercado puede fallar? Claro que sí. Hay situaciones en las cuales puede fallar y se necesita la intervención del Estado. Ojo, desde el principio lo digo, la intervención del Estado tiene que ser para apoyar al mecanismo del mercado. Si resulta que la actuación del gobierno lo que termina es distorsionando más el mecanismo del mercado, pues entonces se llaman fallas del gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, un gobierno que haga las cosas bien trabaja con lo siguiente. Fíjense, no en todos los casos el mercado es el mecanismo más eficiente para suministrar los bienes. Cuando el mercado no es suficiente, se denomina fallo del mercado. Eso ocurre en los siguientes casos. En los mercados donde hay oligopolio y oligopsonios, que son oligopolios, pocos productores, que son oligopsonios, pocos demandantes. Si hay pocos o hay uno solo, no van a discutir sobre el precio, van a imponer el precio, ¿ok? Entonces, eso hace que el Estado regule allí, ahí sí el Estado debe hacer cierta regulación de los precios o mejor todavía, tratar de que no hayan oligopolios o oligopsonios, ¿ok? O sea, lo primero que va a hacer, fíjense, ahorita hay toda una campaña para tratar de romper el monopolio de Facebook, por ejemplo, ¿sí? Porque toda la competitividad que eso genera, además entonces no permiten que entren otros competidores. En su momento lo hicieron con Microsoft, ¿sí? Hay empresas con las que se combate a través de buscar que la empresa se fraccione, que venda algunas partes. Hay otros mercados, repito, donde no es posible que haya muchos competidores. Ahí también hay posibilidades a través de la legislación, a través de la creación de leyes, que es el campo de ustedes, ¿ok? Hay otro asunto muy, muy tremendo que tiene que ver con que los individuos en su, ¿cómo se llama?, función de producción pueden provocar efectos colaterales adversos. Uno de los más conocidos es la contaminación. Inclusive ahorita con el tema del cambio climático, pues realmente es muy costoso los costos ambientales y las empresas nunca están ganadas a incluir eso en su estructura de costos. Entonces, obviamente tiene que haber un Estado creando regulaciones que mantengan a raya lo más posible la contaminación. El tema del cambio climático es el gran tema ahorita y viene entonces todo ese forcejeo entre instituciones gubernamentales y las empresas para tratar de que las empresas incorporen los efectos de la contaminación, por ejemplo, que traten de usar energías más limpias, ¿sí? Y finalmente, hay unos bienes que por su naturaleza no son gestionados eficientemente por el mercado, es decir, hay servicios como la seguridad, la defensa, la educación, que generalmente no son tan competitivos, ¿verdad? Y los que los ofrecen a unos precios que mucha gente no puede pagar. En este caso se necesita convertirlo en bienes colectivos porque obvio usted como sociedad no solamente quiere que las cosas sean eficientes, sino también busca algo de equidad, porque si no tiene algo de equidad, si no genera oportunidades en las personas que no están involucradas en el mecanismo de mercado, pues obviamente usted va a terminar teniendo problemas, sobre todo de tipo social, ¿ok? Entonces, es importante entender que para nada está reñida la actuación del Estado, siempre y cuando sea para hacer funciones económicas que mejoren el mecanismo del mercado, que mejoren la distribución de la renta, que mejoren el funcionamiento de la economía. Si eso lo hace bien, eso genera que la economía genere ingresos que al final es lo que a nosotros nos interesa. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta allí? Profe, una pregunta. En la primera característica que mencionó se refiere a la monopolización del mercado. Así es.
Lo que pasa es que Ok, no dije monopolios, sino solo oligopolios. Pero obviamente tenemos ok. monopolios y oligopolios, monopolio una sola empresa, oligopolios pocas empresas, monosodios o oligosodios, monosodio un solo demandante, que generalmente cuando hay un solo demandante es porque es el gobierno, ¿sí? Termina siendo alguien que tiene un poder importante como demandante. Y oligosonios, que son pocos los compradores. Por ejemplo, el mercado petrolero es un mercado experto en tener este tipo de organizaciones. Del lado de los productores está la OPEP y del lado, y ahora la OPEP, lo que llamamos OPEP Plus, es decir, la OPEP más otros miembros que se han incorporado, aunque no forman parte de la organización, pero todos con el objetivo de administrar la oferta y evitar que los precios se reduzcan dramáticamente. Y en el caso de los oligosodios, tenemos a la Agencia Internacional de Energía, que como saben aglutina a los países consumidores y ella toma decisiones importantes, como por ejemplo de acumular los inventarios, de manera de que esos inventarios puedan servir para utilizarlos cuando los precios estén muy altos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Gracias. Ok, a la orden, amor. Que esto cuando me faltan 10 minutos se sale. Ok, entonces ahora brevemente vamos a aprovechar estos 6 minutos, vamos a ver la elasticidad de la demanda. No, bueno, no la vamos a ver, solo nos toca verla en la próxima parte. Pero jóvenes, la elasticidad precio de la demanda es una variable fundamental, porque la elasticidad precio de la demanda no solamente nos permite saber que hay una relación inversa entre el precio y la cantidad demandada, sino cuánto es esa proporción. Si recuerdan, ese era un cálculo que lo hacía la pendiente. La pendiente nos permitía cuantificar en cuánto iba a variar la variable dependiente cuando cambiara la variable independiente. En este caso, no le decimos propiamente la pendiente porque resulta que la pendiente de forma geométrica está hecha de manera que en el eje de las X va la variable independiente y en el eje de las Y va la variable dependiente. Si recuerdan la fórmula, la pendiente era cuánto va a variar Y cuando varía X. En los gráficas de oferta y demanda agregada, las cosas se ponen al revés por un tema de que así es la mejor forma de presentar las curvas. El precio, que es la variable independiente, va en el eje de las y las cantidades, que es la variable dependiente, va en el eje de las X. Entonces, bueno, simplemente lo que hago es que en la parte del denominador dejo el precio, en la parte del denominador dejo las cantidades y repito, al final lo que estoy calculando es el impacto que va a tener un cambio en el precio sobre la variable, sobre la curva de demanda. Porque eso es muy importante, jóvenes, porque en la práctica los empresarios no tienen un modelo de oferta y demanda en su cabeza para estar estableciendo cuál es el precio de equilibrio, ¿sí? O sea, no es tanto como, por ejemplo, en el mercado del tipo de cambio, que están unas hojas, unas páginas diciendo cuáles son los precios. Aquí generalmente el empresario en la mayoría de bienes y servicios, pues mucho con la información que recibe día a día, está tomando decisiones de cuánto va a ser el precio. Vamos a ver con detalle cómo se obtiene el precio en la práctica, no se preocupen, eso lo vamos a ver hoy. Pero el caso es que él no puede poner, si bien él coloca algún nivel general de precio, él no puede poner el que quiera. Él no puede poner el que quiera porque si él se enfrenta a una demanda que ante un pequeño cambio en el precio va a generar un tremendo movimiento en las cantidades demandadas, pues a él le puede pasar que un pequeño aumento del precio termine generando una caída tremenda de la demanda y al final sus ingresos casi no crezcan o en el peor de los casos sean menores, ¿ok? Entonces, es importante entender el concepto de elasticidad precio de la demanda y repito,
tiene que ver con la inclinación de la curva, tiene que ver con la respuesta de las cantidades demandadas, es decir, de los demandantes a los cambios en el nivel de precio. Obviamente aquí de lo que se trata es que el oferente no es tomador de precios de un mercado, sino que él establece más o menos cuál es el precio. ¿Okay? Y en ese sentido, él necesita saber las características de su demanda. Siempre ustedes van a escuchar a un empresario que mientras más conocimiento tenga de sus clientes, pues obviamente más va a poder establecer cuál es la relación. Entonces, repito, la fórmula de verdad es sencilla, es cambio en las cantidades con relación a cambio en los precios y se hace en forma de variación, ¿sí? La cantidad final va a ser el valor más alejado del eje, la cantidad va a ser el inicial, se divide entre la cantidad inicial y eso lo vamos a hacer por la variación de precios entre el precio inicial. Por supuesto, tenemos un ejercicio, no me quiero meter con los cálculos para que no tengamos problemas. Repito, aquí queremos calcular esta elasticidad de la demanda, entonces tenemos que del lado de las cantidades están 3 cuando el precio es 180 y está 100 cuando el precio es 5. Y por ejemplo, si el precio sube de 100 a 180, este va a ser el precio final y este va a ser el precio inicial. Y en el caso de que el precio suba de 100 a 180, esta va a ser la cantidad inicial y esta va a ser la cantidad final. Por supuesto, siempre cumpliéndose que en la medida que sube el precio, baja la cantidad, lo que nos va a dar es una pendiente negativa, ¿sí? Y entonces este resultado lo tenemos tabulado y en ese sentido podemos decir qué tipo de características tiene la demanda. Si es una demanda elástica, inelástica, unitaria y ver el impacto que eso tiene para el productor. Pero obviamente eso lo vamos a ver en nuestra segunda hora. Recuérdense que nos vemos 3 horitas porque nuestra clase es de 3 horas. Vamos a hacer el break obligado para que se convierta la grabación y les estoy avisando, ¿sí?